A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos y auditores que nos acompañan programa a programa en nuestro programa literario y cultural Palabras Peligrosas, que resulta posible gracias al auspicio de la Universidad SEC, Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile, SECH, y Signo Editorial. Estamos a punto de terminar el mes de abril y anuncian que ya vienen este fin de semana las primeras lluvias. Esperemos que llegue finalmente el otoño, de verdad, porque el calor se ha mantenido todavía alto. Ahora, para este programa tenemos un invitado muy especial. Yo a continuación voy a decir algunas palabras sobre él, pero en realidad espero que lo vayamos conociendo más en el desarrollo de nuestro programa. Se trata de Ricardo Estuardo, que nace en Santiago de Chile en el año 1944. Es de profesión abogado egresado de la Universidad de Chile y en paralelo a su actividad profesional, él desarrolló múltiples actividades en el ámbito cultural y artístico. En el año 1984 se convierte en cofundador del Cine Arte Normandí, una leyenda como cine arte. En el año 1985 es director del Departamento Cultural y redactor de la revista del Club de Abogados de Chile. En el año 1988 es fundador, productor y director ejecutivo de ProdArt, una entidad dedicada a difundir de forma preferente obras clásicas del teatro chileno. En el año 2003 es diplomado en dramaturgia de la Universidad Alberto Hurtado. Y a partir del año 2002 es autor de 6 obras de teatro, destacándose Vivan nuestros poetas. En el año 2015 publica su primera novela, Pasiones y Utopías. Hola, querido Ricardo, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte en nuestro programa. Hola Jorge, muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría que nos pudieras contar un poquito de cómo nace la idea de crear esta instancia de lo que fue el Cine Arte Normandí, que para mí en aquellos tiempos fue pero muy bienvenido, muy bien recibido. Yo siempre he vivido aquí frente al Teatro Normandía, en Alameda, al otro lado de la calle Alameda. Así que para mí era habitual ir al Cine Arte Normandí, y para muchas de mis amistades en aquel minuto. Mira, eso tiene que ver un poco con la ocasión, con la suerte. Yo fui compañero de curso en la universidad de Sergio Salinas, un hombre de cine, un crítico de cine brillante, un hombre que sabía mucho del tema. Y por supuesto que en los recreos y en los ratos de ocio durante la universidad conversábamos de nuestras aficiones, pero yo particularmente del teatro y de la música, y él de cine particularmente, que a mí también, por supuesto, que me agradaba y me encantaba. Y él me hablaba de sus proyectos y yo le hablaba de mis proyectos en la época universitaria. Bueno, ocurre que la vida pasó, llegó el momento en que los proyectos, algunos se realizaron y otros no, y el proyecto de Sergio Salinas sí se concretó. Y yo me invitó de inmediato a participar en él, por supuesto, se hizo en mi oficina, se organizó la Sociedad Filmoarte, tomamos el Cinearte de Viña del Mar y posteriormente el Cinearte Normandí en Santiago. Sí. Bueno, y desarrollamos toda esa acción, esa actividad que fue tan bien reconocida por la comunidad en un periodo tan complejo como el que vivíamos entonces. Exactamente, exactamente. Ahí se pasaron películas memorables que uno no esperaba verlas en aquella época en Chile. Y también así ya al final, yendo hacia los años finales de la dictadura y a punto de entrar ya de regreso en la democracia,
ustedes realizaron una actividad muy interesante ahí, que es un ciclo de cine que se daba los domingos en la mañana con presencia de destacadas personalidades con debate, me acuerdo. Era un debate sobre la relación que existía entre cierto tipo de cine y la democracia o la libertad, ¿no? Un ejercicio de la libertad y la democracia. Sí, bueno, ahí se dan coincidencias, porque yo en esa época era director del Departamento Cultural del Club de Abogados de Chile. Y Ya. quisiera hablarte un poquito del Club de Abogados, porque en ese Sí, momento tuvo una importancia radical en el acontecer cultural de Chile, del país. Porque el Colegio de Abogados en ese periodo, durante el periodo de dictadura, no podía haber elecciones, no había reelección, y estaba tomado y administrado por personas adictas al gobierno militar. Entonces, el Club de Abogados, que era una entidad eminentemente social y dedicada al deporte y a la recreación de los abogados, la transformamos nosotros con la directiva de entonces en una entidad participativa en que debatíamos los problemas sociales y políticos de entonces, con el cuidado que había que tener, por supuesto, porque el riesgo lo corríamos a diario. Y claro. uno de mis proyectos, llevado a cabo como director del Club de Abogados, fue realizar un ciclo de cine que denominamos el cine y la justicia. Ah, qué hermoso, ya. Entonces, invitamos a destacados abogados, destacados juristas, destacados miembros del Poder Judicial a debatir sobre temas relacionados con la justicia y que estaban presentes en distintas películas conocidas, algunas no tan conocidas del país. Y eso lo hicimos en el Cine Arte Normandí los domingos en la mañana. Ya eso hacía tu referencia. Y Claro, ese ciclo nadie creía que iba a tener éxito, porque 11 de la mañana, día domingo, sí. la gente que se levanta Va a misa, temprano, la gente va a y misa, va a además, rezar, claro. claro, se llenó el Cine Arte Normandí porque había una necesidad de la sociedad chilena de reflexionar, de conversar, de escucharse y de debatir los temas que a nosotros nos venían, qué sé yo, azotando desde un buen periodo. Así que está relacionado, Club de Abogados y esa actividad que yo organizaba, que tuvo 2 periodos, 2 años consecutivos, que denominamos el cine y la justicia, y ese ciclo con debates, con participación del público, con abogados que desde el público opinaban también, con destacados profesionales del derecho, fue el que llevamos con mucho éxito en el Club de Abogados y en el Cine Arte Normandí. Solamente por curiosidad, me gustaría preguntarte si tú recuerdas alguna situación anecdótica en aquel contexto del cine y estos debates que te gustaría recordar, digamos, alguna, por lo mejor en relación a alguna película especial o algo. Bueno, sí, sí. Yo creo que se puede contar todo ahora. Ya. Ocurre que en una sesión de cine, porque lo que hacíamos nosotros era ver la película con los panelistas del día anterior, Ya. nosotros solos, para que ellos tomaran nota, apuntaran los temas más relevantes y reflexionaran sobre ellos para que después conversáramos al día siguiente. Claro. Entonces, el domingo se daba la película y después se abría el escenario y poníamos la mesa y los asientos para el debate. Y estamos en eso, se va a iniciar el debate y el administrador del cine, don Hernán Cranbert, entonces histórico para nosotros, va y me dice al oído, sube al escenario y me dice, don Ricardo, está la CNI afuera, quieren hablar con usted. Ocurría en aquella época. Es verdad que yo en ese momento no tuve el susto, de razón curiosa, el ser humano reacciona tarde o yo reaccioné tarde, y me dirigí prontamente hacia el foyer del teatro y me encuentro nada menos con un personaje vestido de lumpen, de lumpen. A mis amigos les decía que hasta les sentía olor a lumpen. Claro. Eh, y me saca la chapa y me muestra y me dice, Servicio de Inteligencia Militar. Cierra Estaba inmediatamente esta camuflado, sala, claro. cierra inmediatamente esta sala porque está haciendo política. Entonces yo, en vez de ser receptivo a esa orden, le digo, no señor, no estoy haciendo política, estoy haciendo docencia y extensión. En esta sala se encuentran abogados y estudiantes de Derecho. Estamos haciendo docencia jurídica. No estoy haciendo política. Sí, señor, está haciendo política, me dijo. Cierre de inmediato la sala. Mire, señor, le dije, lo tomé del brazo. No sé de dónde saqué. Y se después en la noche estaba asustadísimo.
Y le dije, mire, ese señor que está ahí, porque tuvimos mucha suerte ese día, pero Sí. tuve yo en lo personal mucha suerte, porque quien estaba en uno de los panelistas era, no, mire, ese señor que está ahí es don José Miguel Barro, destacado jurista, profesor de Derecho Internacional, que hasta el año pasado era ministro, era embajador de Chile en Gran Bretaña, Mm, de este gobierno. ¿Usted cree que este señor va a venir a hacer política a esta sala hoy día? Y lo dejé y me fui al escenario de nuevo y reanudé. claro. Qué bien, ¿eh? Qué Entonces, increíble. y después de eso, termina y le pregunto, termina todo, y le pregunto al ministro, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con este señor? Nada, me dijo don Ricardo, se quedó mirando como 20 minutos y después se fue. No hizo Ya. ningún comentario. Pero yo esa noche revivía el suceso y la noche siguiente, si yo ya veía cualquier telefonazo, yo ya pensaba en algo que podía ocurrir a mí o a algún miembro de mi familia. Estaba Entonces fue una, preguntando por el valor de los pasajes de avión en la mañana siguiente. esa fue Eh, una experiencia que viví yo en lo personal en esa época, sí. son situaciones Recuerden ustedes y los mm, auditores que en esa época el Cine Arte Normandía estaba a una cuadra del Diego Portales. exacto, todavía está una no, pero el No, cine se no, fue, pero en la sala, lo que era el lugar, el espacio. La sala está ahí mismo, por Claro, supuesto, pero cuando estaba el claro, Cine Arte funcionando allí estaba a una cuadra del Diego Portales. Así que no exacto. era menor la importancia que tenía. Eran vecinos, claro. Eh, Claro. pero yo pienso que siempre es valioso conocer, siempre aparecen anécdotas nuevas de mucha variedad de cosas que ocurrieron en aquellos días y que uno no siempre tuvo oportunidad de conocerlas o enterarse, ¿no? Eh, yo quisiera ahora consultarle a nuestra co-conductora, Gabriela, que a lo mejor ella tiene alguna pregunta que quisiera formular antes de ir a otra materia. Hola, Ricardo. Bueno, primero que todo agradecerte que estés con nosotros. Un gusto conocerte, un honor conocer a alguien que hizo tantas cosas ha hecho tantas cosas por la cultura de este país. Quería preguntarte, bueno, este libro tú nos contaste que se iba a llamar al principio, antes de empezar el programa, Peripecias de un productor artístico. Bueno, está ahí, pero ahora brilla una adictiva locura de un productor artístico. Quería preguntarte cuáles son algunas de esas peripecias o cuáles son las que tú más destacarías, que más resonaron en tu vida personal, ¿verdad? Porque deben haber demasiadas, pero ¿cuáles? Nómbranos tres que para ti sean las Hola, más sí, las que más te resuenan. estoy pensando, Gabriela, gracias. Eh, Mucho gusto en saludarte. Eh, bueno, peripecias fueron todas. Cada obra tenía sus peripecias. Voy a contar una de ellas, la primera que me recuerdo. Yo tenía muy pocos recursos, no pensaba iniciar el ciclo de teatro chileno con La Pérgola de las Flores, estaba en segundo lugar, yo pensaba hacerlo con La Repolienda, que eran menos personajes, una obra muy popular, muy recordada en Chile, de Alejandro Sieveken, Sí. y trabajar con 8 personajes a trabajar con 30 es muy distinto, un gran montaje como exigente. Pero las cosas no se dieron porque ocurre que justo cuando llamo a Alejandro Sieveken me dice, justo ayer le cedí los derechos de la obra al teatro itinerante de la Universidad de Chile. Así que lamentablemente no puedo. Y me encontré de sopetón con hacer este montaje, La Perla de las Flores, que requería ingentes recursos económicos y personales y artísticos. Una producción muy exigente si se quiere hacer bien. Y que había fracasado el año anterior en el Teatro Caupolicán. Ya había provocado la quiebra del Teatro Caupolicán entonces. De manera que era un desafío mayor. Y dentro de la escasez de recursos, conseguir recursos humanos, pero inmejorables. Inmejorables. Y uno de ellos conservar el primer director de la pérgola, que siempre lo había hecho desde que se había estrenado por primera vez, Eugenio Guzmán. Y nos hicimos muy amigos, teníamos muchas coincidencias de todo orden, y le digo dentro de mis atribulaciones, Eugenio, no tengo plata.
para el vestuario. No me alcanza. Este sueño, no digo nada más. Tengo todo lo demás cubierto. Conseguí por allá, por acá, apoyos, no auspicios, porque no tuve auspicios, pero no tengo vestuario. Eugenio se queda pensando un rato, me dice, Ricardo, hay una solución única que yo en este momento me imagino. Olivia Ubiergo. ¿Quién es Olivia Ubiergo? Le pregunto. Olivia Ubiergo es la viuda de Justo Ugarte, el primer alcalde de La Pérgola, y es vestuarista, diseñadora de vestuario y quien confecciona los mejores vestuarios para la ópera, para el teatro y para la televisión en Chile. Es una mujer inteligentísima. Ahora, que vaya a hacer esto cuando queda tan poco tiempo para el estreno, porque esto se lo estaba contando menos de 3 semanas para el estreno. Y no ya como decirle. Y además el elenco estaba preguntando, ¿y mi vestuario? ¿Y mi vestuario? Entonces, me reúno con Olivia Viergo, una mujer encantadora. Me dice, me está pidiendo imposible, Ricardo, ¿cómo usted? Son 130 piezas de vestuario, ¿cómo quiere que se la haga en tan poco tiempo? Usted va el 20 de abril, usted va a estrenar y ya estamos empezando ya abril. No tengo alternativa, ya está avisada a los medios de comunicación. ¿Qué hago? Le digo yo, y afligido, casi llorando. Entonces, Olivia me dice, así casi la voz imperceptible, bueno, me dijo, vamos a hacer lo posible, vamos a hacer lo posible. Y con esa, vamos a hacer lo posible, me da vuelta en la noche, me vamos a hacer lo posible. Al día siguiente apareció ella tomando las medidas a cada uno de los actores y actrices del elenco, miembros del coro, y 3 días antes del estreno, cuando todo el mundo gritaba, ya el vestuario, ya el vestuario, aparece Olivia Viergo con un vestuario maravilloso, que no solamente fue ejecutado en el tiempo impensado, porque era muy poco tiempo, sino que además que le quedó bien a cada uno. Siempre es necesario corregir pequeños detalles. Nada, todo perfecto. De modo que dedico una página o un capítulo de estos relatos de peripecias, se le dedico a Olivia Viergo, a quien recuerdo que sigue con mucha emoción, quien tiene más de 90 años y todavía está lúcida, con una memoria brillante, y ojalá que nos acompañe en el lanzamiento de este libro de recuerdo. Esa es Todavía está preparando vestuario. pero esa es una anécdota. Otra anécdota simpática es que esto no es común. Estábamos haciendo Siloés y los cubiertos en Concepción, Teatro Concepción a tablero vuelto, que ya tuvo un éxito pero impresionante porque nos apoyaron las canales de televisión en Concepción dando un spot publicitario que acá en Santiago no pudimos, no teníamos plata para poder difundirlo en los canales, y allá sí apoyaron. Se llenó el Teatro Concepción, pero hubo una situación especial que es poco común y que no creo que haya ocurrido antes ni haya ocurrido después. Y es que había una actriz que no sé si tú la conociste, se llamaba Miriam Palacios, de Tres Marías y una Rosa, una gran actriz, una maravillosa actriz, una gran histriona, que hacía un personaje chilote, pero es fantástico, una bruja que se llamaba la abuela Chufila, y tenía un monólogo espectacular, pero fantástico. Era una abuela más disfrazada de bruja, disfrazada absolutamente de bruja. Ocurre que cuando termina el Parlamento la gente no permitió seguir la obra, la obligó a repetir el monólogo. Todos presionados, todos mirando que tiene que seguir la acción. Que tuvo que congelar la acción, los actores quedarse callados y volver. Y esto ocurrió las 4 funciones que tuvimos en Concepción. El público, y volvimos la semana siguiente y pasó exactamente lo mismo. Hicimos 4 funciones, se llenó el Teatro Concepción y tuvo la opinión Palacios que repetir su monólogo. ¿Cómo se hace en la zarzuela cuando, no sé si tú conoces zarzuela, en zarzuela es común que se repita en determinados parlamentos o acciones? Esto nos pasó una segunda anécdota que no sé si es de interés, pero a mí me parece una... O sea, podría ser como la precursora del stand-up. Claro, más o menos, más o menos. Y una cosa que podría contarles, no sé si me estoy extendiendo demasiado, ustedes me dicen. Ay, no, por favor, comparte todas las... Ocurre que nosotros hicimos entre gallo y medianoche un sainete de Carlos Cariola,
fundador del Teatro Cariola, Ujú. que es muy reidero, pero que en su estreno no provocó el humor y la risa y la reacción del público que esperábamos. Y la estrenamos en Concepción, viste que nos había ido tan bien con Siloé se lo cubierto que Claro. hicimos tener allá, pero no funcionó como esperábamos. Y no quiero recordar el nombre de la actriz porque es una mujer maravillosa la que hacía de protagonista, que me decía: Ricardo, yo no soy histriona, yo no sé de humor, me dice, pero el director me puso acá, no voy a recordar su nombre porque es una mujer maravillosa y una gran actriz chilena, Premio Nacional de Arte, nada menos. Entonces llegamos a Santiago compungidos porque ella no seguía y había que seguir con la obra en Santiago. Y pensando con un miembro del elenco, le digo: "Oye, ¿qué te parece que se active una comediante de las compañías de revistas? Mm. Porque vendría, porque a esta hora yo creo que... ¿Tú creí?". Me dice: yo creo, le dije, yo creo que puede funcionar. Esta hora si no hace reír, bueno, un sainete que no hace reír no es sainete, puede ser sainete. Y además en nuestro homenaje a Carlos Cariola, ¿qué homenaje le estamos dando? Mm. Y fuimos donde una actriz cómica, y tú por jovencita no debes conocerla o no debes haberla conocido, pero Jorge sí, que se llamaba Elviesia Viera, Elviesia Sí, Viera, sí, sí. que funcionaba entre el Bim Bam Bom, el Sí, por Picaresque, ahí era en todas esas de la época del Bataclan. la época del Bataclan. Le hablamos y se enganchó con el personaje, pero fantástico. Y la obra tiró para arriba, pero absolutamente, funcionaba, pero perfecto. Pero quiero recordar una de estas anécdotas, porque hicimos, en esa época fuimos invitados al Festival del Parque Bustamante que se hacía entonces. Mm, Y había una escena en que el Elvia Viera, en su rol, debía besar al protagonista. Entonces, en la originalidad, ella dudaba un poco, el protagonista dudaba un poco de recibir el beso de Elvia Viera, que no era precisamente muy atractiva. Era exactamente no atractiva. tenía razones para dudar, digamos. Y esa escena en que se van a dar un beso y él rehuye el beso con Elvia Viera, que debía demorar unos 20 segundos, ya Ya. extendiéndose, duraba 3 minutos. Porque se iban a dar el beso y no se lo daban, se iban a dar el beso y no se lo daban. Oye, y la gente expectante, pero cuando terminó dándose el beso, un aplauso y ovación general, y la verdad que la obra funcionó, pero perfecto, con esa actriz cómica que rescatamos del Bataclan. Entonces, ahí tienes tres anécdotas Qué de, entretenido. de la experiencia teatral en esos años. Bueno, luego de esta introducción fantástica que ha hecho Ricardo, yo quiero recordar que el motivo de esta reunión es la presentación de este libro que se va a realizar mañana. Mañana sería jueves 27 de abril en el local del Club de la República. Y esta obra lleva por título Peripecias de un productor artístico, una adictiva locura. Es un libro en donde Ricardo recuerda parte importante de algo de lo que de lo que estaba hablando aquí ahora, que son peripecias o situaciones que corren tras bambalinas, aquello que no se ve en el escenario y que está presente a lo largo de las obras clásicas de Chile, de teatro chileno, que Ricardo puso en escena a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y la primera obra que aparece aquí, un clásico, pero clásico, clásico, que es La Pérgola de las Flores, con ese personaje increíble que es Carmela, que debe ser una heroína del teatro chileno clásico y que viene de San Rosendo a vivir a la ciudad. Había algo en eso que tú nos contabas de que para el estreno de la obra ustedes tenían preparado que Carmela llegara efectivamente en tren a la estación central y luego la llevaran en carruaje por Alameda al teatro, al momento del teatro. Era una puesta en escena, digamos.
Pero algo me contabas tú que por aquellas cosas del destino justo se dio una huelga de ferrocarriles y no se podía llegar en el tren. Algo La sucedió. única, la única huelga en el periodo del gobierno militar. La Y única ocurrió ese día. ocurrió ese día. Sí. Oye, me contaste que había gente que se sumó con sus autos antiguos de época a este desfile que iba a haber por la Alameda en una ambientación de época. Sí, mira, esta es una historia que se cuenta en el libro y voy a hacerlo muy resumido para que lo compren el libro y lo Para lean. que lo vean. Claro. Eh, ocurre que esto tiene que ver con el Teatro Cariola, que tal como está ahora hoy día, estaba así en los años 80, muy a mal traer. En la calle San Diego sin iluminación, era muy oscuro y era peligroso, Como hoy día. eh, como hoy día. Ahora hay luces, en esa época no la había. Y ocurre que había un cafetucho muy de mala muerte ahí a la entrada del teatro. Entonces, ¿qué hacíamos para revivir ese teatro al único que podíamos acceder por razón económica, porque no podíamos acceder a otro teatro de otra ubicación y mejor instalado? Entonces, dentro de muchas cosas que hicimos fue conseguir que un amigo de la universidad se hiciera cargo del café y lo transformara en un café tipo café europeo, de los teatros europeos. Puso plata, mi amigo, se esforzó y colocó un café de muy buena calidad. Y conseguimos unas luminarias, el alcalde de Santiago nos puso unas luminarias al entrar al teatro, entonces pues ya íbamos haciendo cosas, pero conseguir que el público fuera al Cariola, a la calle San Diego, masivamente, y es algo, y además como no teníamos recursos, los propios actores compartieron mi deseo de que hiciéramos en vez de las 3, 4 funciones habituales en teatro, hiciéramos 8 funciones, de lunes a sábado, una de una función cada día, de lunes a jueves, 2 el viernes y 2 el sábado. 8 funciones. Solo se descansaba el día domingo. Mira el desafío. Entonces, para ese desafío había que crear un clima. Entonces, conseguí varias cosas y una de ellas, no voy a contar las otras, una de ellas es conseguir que el público santiaguino se acercara a la obra y se acercara a los personajes. Entonces, inventamos que Carmela se subiera en Rancagua con su vestuario de campesina, qué sé yo, y se viniera y acá le recibiera el protagonista, Tomasito. Bueno, Tomasito, que lo representaba Jaime Azócar, dijo, yo no, me da susto, yo no voy. Entonces Rolando Valenzuela, que hacía de Carlucho, el sobrino del alcalde, el hijo del alcalde, dijo, yo voy. Ya, pues. Entonces Carmela iba a tomar el tren en Rancagua, lo esperaba en una carreta que yo iba a preparar especial, con guirnalda, iba, estaba esperando local Lucho, y venían por la Alameda y la gente, en la estación, en la estación central, y en la Alameda la gente iba a estar en la calle cantándole, Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriente, ay, qué felicidad. Bueno, todo un desafío, ustedes comprenderán esos Claro que tiempos. sí. Pues. Y fueron muy buenos cómplices de aquello, las radios, y se matricularon con el tema. Y invitaron al público a que fuera a esperar. Pero vinieron las contingencias. Hubo esa huelga, por lo tanto no podía venir a tomar el tren en Rancagua a Carmela. Ah, y conseguí también el apoyo del Club de Automóviles Antiguos. Entonces ellos llegaron y se plegaron al evento con una gran disposición. Entonces, hay más historias, esta historia llena de historias. Historia con historias. Ocurre que mi secretaria de mi estudio jurídico me consiguió una carreta con caballo y Con qué todos sé los yo, aperos, digamos. todo pero y el personaje que serviría el conductor. Y el día anterior me llama para decirme, don Ricardo, el caballo murió, Se murió el lo caballo. atropellaron anoche, lo atropellaron anoche. Desesperado le digo, no sé, consíguete otro caballo, pues, como si fuera a llegar y conseguirte una bicicleta. Y al otro día, a mediodía, esperaba, me dice, ya don Ricardo consiguió otro caballo. No Qué sé cómo lo hizo tremendo. el pobre. Entonces,
Entonces, la sorpresa grande fue que cuando llegamos con Marcela Medel y Rolando Valenzuela, que tenían miedo, dije, si no hay gente, me decía Ricardo, ¿qué hacemos? No volvemos, por decir, no volvemos, que ya tantas cosas que no funcionan, esta puede no funcionar. Claro. Vamos. Y está repleta, había una plazoleta en esa época en la Estación Central, no como ahora, Claro, una claro, plazoleta una grande, redondela. está Sí, repleta de público, mira. que nos vieron, y fueron cómplices de absoluto del tema, porque vieron como que entró la Carmela al entrar a la estación que estaba cerrada, y salió de allí, y todos participaron del cuento como si fuera de verdad, y le cantaron la canción que llama, y lo mismo Qué pasó en la... bonito. Así que llegamos con Carmela y como digo, y, Tomás, y el Carlot y el Carlucho al Cariola, después del paseo por la Alameda, y para sorpresa nuestra, la calle San Diego estaba detenido el tránsito porque estaba repleta de público también, Qué cantando hermoso. Carmela eso. Así que yo te digo que hay mucho que contar, experiencias Oye, qué fantásticas, buenas, fantástico. buenas y no tan buenas, pero que ocurrieron en ese periodo. Ricardo, ¿y no Oye, hay ningún tipo de cobertura de televisión, por ejemplo, que se haya hecho de eso? Sí, mira, fue ahí una pena, pero debo decirlo porque la verdad que omitir esto no me parece adecuado. Esto lo grabó en directo Canal 13, que además filmó, hicimos una convención y ellos nos entregaban, nos regalaron un spot publicitario que nos daban todos los días y nosotros le ofrecimos una función gratis para que ellos tuvieran la exclusividad. Y Canal 13 grabó todo esto. Entonces ahora yo recurrí a ellos para ver si me podían pasar fotografías de la película, de toda esta trayectoria. Claro. Y no, había cambiado todo, ya no es lo mismo. La gente con quien yo traté en los años 80 no es la misma que está ahora. Y Ya. todo era dinero que no podía yo cancelar. Porque hay que el archivo, revisar, y eso era dinero, y todo, copia era dinero, todo dinero. O sea, Y la al final voluntad, no había, no hay voluntad, digamos. no Todo había la era, voluntad. Claro, todo era dinero, y dinero para un libro, tú comprendes que siempre es escaso. Y pagar cantidades como esas no podía. Así que no tenemos, pero sí registramos, y va en el libro, una fotografía de la carreta ya, con la Carmela, pero sacamos de un periódico, ya. la época. Qué impresionante. Bueno, pero por lo menos se sabe que está, o sea, está ahí guardado, se Ahí necesita está. Claro. la No, llave del... pero en la segunda página, tercera página sale, sí, Jorge, la carreta, sí. sí, sale la carreta con la Marcela Medel y, y ese día. Bueno, hay cosas, como te digo, muy entretenidas, sobre todo cuando salen bien. No salen mal. Anita Ahí González también está hizo Neta González, en la hora, claro. claro. Y ahí, Me parece genial a mí que ustedes convirtieron la Alameda, la avenida Bernardo Higgins, desde la estación central hasta el Teatro Cariola, en escenario de teatro. Era un escenario de teatro vivo, digamos. sí, ¿Eh? Y el público se transforma también en actores, o sea, hiciste absolutamente. actuar, claro, es maravilloso. Es Fíjate muy... que lo nuestro fue un fracaso económico. Ahí está la carreta, mira, mira la carreta. Ahí está la carreta Claro. ¿la puedes ver? Sí, Sí, ahí está. acá la tengo. ¿En qué página está la carreta? Tercera, Eh, cuarta, espérate. Ah, 19, página 19. sí, sí, acá la En estoy orden viendo. Yo también correlativo. tengo mi libro, Ricardo. Ah, ya, ¿Viste? claro. Ya. Sí, Eh, Eh, Ahora, esto parece que tiene por las condiciones, no sé si al destino, estará escrito en alguna parte, los avatares que tiene que pasar alguien que sea productor de teatro para lograr que cuando todo termine y está listo para ser presentado al público esté perfecto. Pero nadie sabe todo lo que ha ocurrido detrás y todo lo que ha costado conseguir que eso se vea maravillosamente bien, ¿no? Creo que en ese sentido tu libro es realmente un aporte para mucha gente que está interesada en llevar adelante proyectos y sacar adelante ideas de darse cuenta a veces de todos los imprevistos y circunstancias un poco adversas que hay que superar para llegar adelante a buen puerto, digamos. Yo, en ese sentido, me pareció fascinante la lectura de tu memoria, Ricardo. ¿no? Y es Ahora, hermoso también lo que dice Ricardo, que hacer las cosas aunque no se tenga recursos, o sea, hacerlas. Y de ahí se ve cómo. Y
y apelar a las buenas voluntades de las personas, que eso que yo siento que hoy día pareciese como escasear. Eso como primero se ve los recursos y de ahí se ve qué se hace, ¿no es, no Bueno, es algo así, al la revés? técnica dice que eso así Mm. debe ser, pero no ocurrió aquí. Bueno, pero los que Claro, que hacen... me habían No, no, pero prometido que me iban a auspiciar y no conseguí los auspicios. Ese fue un tema. hay algo que yo no puedo callarme, no lo puedo callar y a lo mejor voy a cometer una infidencia contigo, Ricardo, y espero que tú me disculpes. Que yo he conversado con él largamente y él me ha contado algunas anécdotas que quizás escapan un poco a esto, pero que son luminosas al respecto. Entonces, él me contó que muchos años atrás, cuando era muy joven y estaba recién egresado de leyes y hacía sus primeros pasos en el mundo laboral, lo sorprende la proximidad de una Navidad en que no llegan los recursos económicos esperados, no llegan. Entonces él está un día en la calle cerca de su casa pensando qué va a hacer, digamos. Y en ese momento comienza a soplar un viento. Y esto parece realismo mágico. Es realmente realismo mágico. Y comienzan a llegar billetes volando. Venían por el aire los billetes. ¿De verdad? Yo, mira, no sé Pero, si estoy cometiendo una infidencia, no quiero ir más allá, pero es pero verdad. es que es verdad que no se creen, porque es casi No, imposible. yo te creo. Me encantan Fíjate esas que cosas. ocurre que efectivamente ese año nuevo, no, ocurre que ese año nuevo nosotros no teníamos recursos Mm. para hacer una buena cena. Fuimos donde mis suegros con mi señora y nuestro chico que tenía 10 meses a cenar con ellos ese año nuevo. Y mis suegros también, por ayudarnos a nosotros, porque yo había sido exonerado de donde trabajaba, mi señora igual. Entonces estábamos en un periodo muy complejo. Esto es 31 de diciembre del 73, nada menos. Imagínate, diciembre del 73, la fecha en que Entonces nació. yo no sabía si irme al exilio o no irme al exilio, el debate que se nos dio a mucha gente, que éramos exonerados de nuestro trabajo y podíamos ser perseguidos, digamos. Entonces, bueno, salimos con mi señora a reflexionar sobre de esta decisión. A los prados que estaban atrás en Antonio Varas, que daba Carlos Antunes, ahora hay puros edificios, en esa época había prados y jardines. Salimos a caminar con nuestro hijo, y yo le digo, ¿sabes qué? No, he decidido quedarme. ¿Qué te parece? Si tú decidiste esto, me dicen, bueno, perfecto, nos quedamos. No, yo creo que me la profesión lo voy a sacar adelante, me puede ayudar. Bueno, y reflexionamos sobre aquello y nos sentamos de regreso y el niño estaba un poco cansado en una pequeña lomita de ese prado que había allí, a reflexionar 5:30 de la tarde Ujú. de ese 31 de diciembre, a debatir sobre la decisión tomada de quedarnos en Chile. Y de repente me dice, mira un billete de 50, volando, volando en el prado. Entonces me lo aproximo a tomar y mirar a quién podría pertenecer y no había nadie. Y después, mira otro, y después otro. Oye, ¿cómo? Imagínate, es de no creerlo, es de no creerlo, de Para no verdad que creerlo, para no creerlo. Y te digo que eh, los tomaba y miraba, ¿y a quién se lo habrá extraviado esto? Eran como 10 12 billetes de 50 que para nosotros era un dineral cuando no se tiene recursos. Sí, por supuesto. Y nos sirvió para ir a comprar un pollo con papas fritas y no sobró plata. Bueno, y volvimos al departamento con el temor de que en cualquier momento me iba a tocar el hombre, señor, señor, usted toma un dinero por ahí, 4 pisos subiendo de escala. Este era un doble de mi suelo en tercer y cuarto piso. Hasta que no nos sentamos allí y pasaron como 10 minutos sentados en el sofá del living, no me quedé tranquilo porque no sabía qué iba a pasar. Pensaba que iba a tocar el timbre y iba a decir, señor, usted aquí no ocurrió nada de aquello, el dinero fue nuestro, lo ocupamos en comida, como te decía, y una experiencia que yo le conté a Jorge, y ahora con cierto rubor me permito también reproducirla no, yo nuevamente. creo que es notable. Poca gente puede contar una cosa como esa, es increíble. En un momento crítico de año nuevo, eh, es como un Yo creo que milagro. todos, yo creo que todos tenemos alguna estrellita de repente, si todos alguna vez Sí. tenemos bastante experiencia, puedo contar otras anécdotas sobre el tema. La vida te ofrece cosas positivas y negativas, te golpea y te abraza,
vida dada y todo. Es cómo se levanta uno después de un fracaso, esa es la gracia. Yo creo que nadie puede Exactamente. decir, todas las ganamos, no, perdimos muchas, pero Sí, también ganamos. exacto. Es bastante interesante. Oye, bueno, y respecto a tu libro, también tú estás contando en este libro de otras obras que tú pusiste, hay varias obras, ¿no? A mí me llama la atención un poco la de Martín Rivas y Chiloés y los Cubiertos, contaba recién sobre Concepción. Pero en Martín Rivas sigue siendo una obra actual en la cultura chilena, ¿no? Sigue siendo una obra que tiene un sentido en la historia de este país, ¿no? Tanta gente. Martín Rivas también es un hombre que viene de la provincia a forjarse un destino en la ciudad, ¿no? ¿Cómo te parece a ti como obra, Martín Rivas? Mira, la verdad es que me tocaste un tema muy sensible, porque ahí no fue mal, ahí no fue mal. Eh, Mira, justamente coincide, aquí había que optar por una de dos versiones de Martín Rivas. Y, eh, y yo me incliné, hay una de Santiago del Campo y otra, de no recuerdo en este momento el nombre, justamente la que escogimos, que era una versión en comedia. Y yo pensando en la juventud, dije yo, me parece que sería bueno que esta versión en comedia se pueda hacer, porque se había estrenado justamente antes del golpe de Estado y estaba en funciones cuando se tuvo que suspender. Entonces retomé esa versión, que ya me voy a acordar el nombre de la autora, perdóname que me olvide, y hice todo lo humanamente posible para que esa fuera la gran obra que recibiera la democracia. Todo lo profesional, pero sí, ya yo era un productor formal, ya sabía bastante de producción, tomé todo, precaución de todos los detalles. Y uno de los detalles fundamentales fue el vestuario. Y que conseguí que un amigo que había sido compañero en la universidad, que era un gran historiador además, me asesorara en el vestuario. Y me asesorara en cómo había ocurrido el motín de Urriola, que es el centro motor ahí de una historia de Martín Rivas. Y este Mm. amigo, que era además asesor del Museo Histórico Nacional, nos diseñó el vestuario, nos dijo, este es el vestuario que hay que usar. Dije, pero este no es el vestuario que se ha usado en las obras anteriores de Martín Rivas, en las que se hizo en televisión. Sí, pues se hizo equivocadamente, porque el vestuario que había en esa época en Chile, predominante, era de origen hispánico, no francés. Y el que se usó en la televisión en Martín Rivas es francés. Y la moda francesa todavía no llegaba a Chile en la época de Martín Rivas. Entonces hicimos el vestuario tal como lo señaló nuestro asesor. Bueno, una de las críticas de los medios de comunicación, bueno, a ese estreno asistió el presidente de la República, Patricio Aylwin, con todos sus ministros. Mm. Tuvo gran repercusión. Hicimos, mira, todo lo que se pueda en la imaginación hacer, lo hicimos para que saliera todo perfecto. Y ocurre que la crítica fue despiadada al día siguiente. La segunda y el Mercurio nos trató, pero de lo peor. Y te lo pasará, cuando no puedo olvidarlo, decía, ese vestuario jamás lo habrá utilizado familia chilena alguna. Él era testigo directo. Estaba mirando. Entonces, a ese nivel, los Mm. actores no saben cantar, la escenografía es horrible. Bueno, la verdad es que nos hizo un daño enorme, pero enorme, enorme, porque los que aspirábamos a conseguir apoyo del gobierno, del Estado, no lo conseguimos porque la crítica nos hizo mucho daño. Teníamos 300 colegios conseguidos para darle funciones especiales. Se nos retiraron más de 200. Mira. Se nos retiraron, porque la crítica fue así, porque dijo que eh, que la obra había tergiversado a, al autor de Martín Rivas. Entonces, Bueno, pues primero fue escrito como novela, después lo adaptaron ah, a teatro, sí, sí, claro, sí, la adaptación al teatro, claro. claro. Bueno, y fue un daño enorme. Eh, nos juntamos con el director el día siguiente a revisar. Consideramos que está un poco, que no merecíamos la crítica que teníamos, pero que sí está un poco larga, que podíamos acortarle un poco en algún aspecto, así se hizo. Y lo volvimos a dar.
E invitamos a un a una versión con foro, con panel, a la semana siguiente o 10 días después, que se transmitió en directo por Radio Nuevo Mundo entonces. Y a ese panel asistieron historiadores, Mario Sepe, me recuerdo, uno entre ellos, Gente y hombre de importante en la teatro, época, claro. fue del mundo de la Parra, Mm, uno de los creadores de teatro experimental, me recuerdo. sí, Y ambos coincidieron que la crítica, detrás de esa crítica artística, había una crítica política, sí, porque la obra era generadora de cierta sensibilidad, de tocar ciertas sensibilidades de la burguesía chilena, que todavía se mantiene, como dices tú, en la vigencia. Todavía claro, se sí, mantienen algunos elementos de esta burguesía que era sí. criticada en la obra justamente por esta versión. Que había detrás de la crítica artística más bien una crítica política a la obra, que no se podía decir como política. El peso de la noche. Pero Estamos de nuevo el con el daño fue peso de la grande, noche. la obra fue aumentando de público a medida que la gente la fue viendo porque le gustaba, pero no podíamos financiar la obra por el Mm. periodo que pensábamos originalmente, de manera que tuvimos que abandonar y un esfuerzo de diga mayúsculo que nos provocó mucha desazón y que nos costó mucho reaccionar después de ello. Bueno, estimado Ricardo, fíjate que el tiempo aquí vuela, fíjate que ya estamos casi sobre el tiempo que teníamos programado. Pero antes de separar, me gustaría preguntarle, ¿cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿Bajo qué signo del horóscopo naciste? Pues van a saber todo lo mío ya, al fin. Sí, pero si esto lo hacemos, en todos los Soy programas la misma pregunta, se lo hacemos a todo el mundo. así, yo soy Sí, fuego, es verdad. fuego, ¿Ah? fuego, fuego, auténticamente fuego. Soy Aries, Aries. Ah. ¿Y cuál es tu color preferido? azul. El azul también, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿cuál es tu hora preferida de trabajo? ¿En cuál es el momento del día en que tú prefieres para hacer toda tu actividad y tu trabajo? La mañana y la noche. La mañana y la noche. Bueno, Más Gabriela, en la noche, más en la noche. te dejo, Gabriela, en la palabra, porque ya estamos al borde de tener que despedirnos. Sí, pero todavía no nos despedimos o ya nos despedimos. Sí, estamos para despedirnos. Eh, Estamos cerca, digamos, pero por eso te digo, si tú quieres completar con otras preguntas, bueno, yo inquietudes. quisiera saber, frente a tu trabajo que hiciste en un largo periodo, en una época muy complicada, en que todo se hacía como a contracorriente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que tú notas ahora con respecto a la producción teatral, en la actual, versus a tu periodo, a tu propio trabajo? ¿Qué has logrado eh, comparar o que te resuena? Ay, mira, la verdad que no quisiera cuestionar los tiempos de hoy, porque han cambiado tanto. Eh, Reflexionar sobre aquello es un poco largo para este momento del programa. Eh, yo creo que siempre en esto tiene que haber sueños, que esos sueños nunca pueden perdernos y nunca pueden impedir que nos juguemos por ellos. Los proyectos deben contener sueños. Los proyectos son utopías cada uno. Cuando tú te sientes que esa utopía te pertenece, sientes carne, sientes que la piel juega con esa utopía, juégate por ella. Y yo le invitaría a la gente joven, a la gente que tiene proyectos, que se juegue por sus proyectos, por lo que creen. Que no importa que pierdan, pueden perder, pero pueden ganar. Y es mucho lo que se gana. Y la vida, cuando no hay sueños, no tiene mucho sentido. Quizás sea un poco melancólico o romántico mi frase final, pero realmente pienso en ello. Me parece brillante lo que acabas de decir. Vale mucho más la pena jugarse por lo que uno cree, por lo que tiene como proyecto, que no hacerlo. Eso es un mensaje, pero vital de vida. Ricardo, y sobre la presentación del libro, que ya estamos a portas, digamos, se viene, ¿alguna cosa que te gustaría decir? Bueno, el libro va a ser presentado mañana en el Sala Interior de la Gran Logia de Chile, Marcoleta 659, a las 19 horas. Y en la etapa inicial de este evento nos va a acompañar nuestro querido maestro Valentín Trujillo, Qué con lindo. quien Bravo, bravo, qué bien. hicimos también algunos trabajos en la década del 80 en Viña del Mar, y él va a estar con algunos temas, le vamos a entregar un reconocimiento también,
y después de eso va a iniciarse la presentación con dos hombres calificadísimos que van a opinar sobre el texto. Uno es Roberto Rivera, gran escritor, ensayista, novelista, premio hasta hace muy poco presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, y Antonio Freire, Toño Freire, conocido periodista, fundador de canales de televisión, hombre de las tablas, ha escrito 24 obras, creador nato, que tiene un gran pedigrí, que obviamente con cierta aprensión y cierto temor espero las opiniones de ellos el día de mañana a las 19 horas. Todo público, cualquiera puede ingresar, digamos. Tenemos capacidad casi copada ya, con reserva, pero todavía es posible asistir a quienes se interesen. Eso es, los invito para mañana. Muchas gracias. Sí, una última opinión o palabra tuya respecto. Tú escribiste 6 obras de teatro, pero una se llama Vivan nuestros poetas. ¿Tiene eso alguna relación con el hecho de que te gustan los poetas chilenos o no? ¿Cuál sería la motivación de esa obra? Es que tendría que hablarte de algo. Otro programa. Bueno, la poesía chilena, los poetas chilenos, tenemos muy buenos poetas. Sí. Yo soy nerudiano puro, pero pucha, por favor, tenemos grandes otros poetas también, y no darle espacio. Y una de las cosas que a mí más me importan, y lo dejo como mensaje, porque eso de verdad, si me preguntan, lo voy a decir mañana. Lo que más me importa es que la cultura llegue a la mayor parte de la comunidad chilena. Y esa obra la creé en términos de comedia para dar espacio a la poesía y para darla en colegios, darla digamos, en municipalidades, en localidades cercanas. Tuvimos mucho éxito cuando la estrenamos, pero faltaron recursos para recorrer Chile y apoyo del Estado, porque hay más de 10 o 12 autores chilenos que son representados por 2 actores que lo recitan magníficamente, pero tiene ese objetivo, hacer que la poesía llegue a la gente, que la gente sienta que puede entender y disfrutar la poesía, que no es distante, que no es para los expertos no, nos puede llegar a todos, hasta que tengamos alguna sensibilidad para que nos disfrutemos de los grandes poetas que tenemos en Chile y que hemos tenido en Chile. Así que ese fue el objetivo. La estrenamos en Antonio Varas hace varios años y después la dimos también en varias municipalidades. Pero mañana es una adictiva locura, las peripecias de un producto artístico. Muchas gracias por la invitación. Sí, ¿dónde se puede encontrar el libro, Ricardo? ¿Dónde se va a Eso mismo voy a decir ahora. Voy a responder a tu pregunta comentando que va a estar disponible este libro en lo inmediato en la librería del GAM, en la librería Ulises del barrio Las Tarrias y en dos librerías más que vamos a estar informando oportunamente. Ya, en los momentos. Más adelante puede estar en otros lugares, pero en lo inmediato. Eso sería. Ya. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un honor hablar contigo y quedaron muchas preguntas en el tintero. Así que, bueno, ojalá que surja otra posibilidad de entrevistarte nuevamente. Te deseamos mucho éxito mañana. Gracias, Gabriela. Gracias, Jorge, por la invitación y a disposición de ustedes cuando sí los tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.